La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó el miércoles que la crisis política, económica y social en Venezuela ha sido exacerbada por las sanciones internacionales. La situación en Venezuela ilustra claramente la manera en la que las violaciones de los derechos civiles y políticos, incluida la no defensa de las libertades fundamentales y la independencia de las instituciones clave, pueden acentuar un declive de los derechos económicos y sociales, declaró Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto muestra también cómo el rápido deterioro de estas condiciones económicas y sociales da lugar a un número aún mayor de protestas, a una represión aún más grande y a nuevas violaciones de los derechos civiles y políticos, añadió, con ocasión de su discurso sobre la situación en el mundo. Para Bachelet, esta situación ha sido exacerbada por las sanciones y la actual crisis política, económica, social e institucional resultante es alarmante. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU volverá a tratar más profundamente la situación en Venezuela el 20 de marzo, en presencia de la alta comisionada. Esta última fue invitada en noviembre por Caracas a viajar a Venezuela para ver los efectos de las sanciones. El discurso de la alta comisionada se produce en un momento en el que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó a manifestar el 9 de marzo, 4 años después del anuncio de las primeras sanciones impuestas por el entonces presidente estadounidense Barack Obama. El martes, el representante especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, Elliot Abrams, anunció por su parte que Washington impondría próximamente nuevas restricciones de visados estadounidenses a los que apoyan a Nicolás Maduro. Además, no excluyó que, tras las sanciones económicas impuestas a su régimen, el Tesoro estadounidense pueda adoptar sanciones secundarias contra compañías extranjeras o incluso países que continúen negociando con las entidades venezolanas en la lista negra de Estados Unidos. 20 años después de la llegada al poder de Hugo Chávez, fallecido en 2013, su sucesor Nicolás Maduro enfrenta una protesta liderada por el opositor y jefe parlamentario, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por una parte de la comunidad internacional. Unos 2,7 millones de venezolanos huyeron de su país desde el inicio de la crisis política y económica en 2015, según cifras de la